Bien, mis vamos a continuar. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos realizando hace un par de minutos antes de ir a la pausa. Y vamos a encontrar los valores que nos hacen falta. Aquí está. Estábamos, muchachos, en el punto en que íbamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff para el nodo A. Pero recuerdo que la convención es que si tenemos n cantidad de nodos, debemos de aplicar las leyes de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, solamente a la cantidad de nodos del circuito menos uno. En este caso solamente tenemos dos nodos. Si le quitamos uno, pues solamente me queda un nodo. Entonces debo de aplicar la primera ley de Kirchhoff solamente a un nodo. Será suficiente con eso. Si hubiera aquí 4, 5 o 6 nodos, entonces habría que aplicar la ley de Kirchhoff a más nodos y entonces necesitaríamos ver las corrientes en otros nodos. Entonces hasta aquí, muchachos, este punto que vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff en este nodo A. Voy a regresarme un poquito para ver si podemos retomar la parte que decíamos que las corrientes que entran aquí en esta lámina, muchachos, lo podemos ver. Cuando definimos la primera ley de Kirchhoff, la ley de nodos o de corrientes, decíamos que era la suma de las corrientes igual a cero, efectivamente, y entonces eso implicaba que era la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Y si juntábamos eso en un solo lado de la ecuación, veíamos que la convención es que las corrientes que entraban las vamos a considerar positivas y las corrientes que salían las vamos a considerar negativas. Entonces, con base en eso, muchachos, voy a regresar al problema que estábamos viendo ahorita. Pregunto, para este nodo A, la primera corriente, la corriente 1, está saliendo del nodo. ¿Qué signo le corresponde? Negativo. Gracias. Entonces me queda que la corriente 1 es negativa, entonces pongo menos la corriente 1. Y voy a hacer lo mismo para la corriente 2. La corriente 2 entra o sale al nodo A. Entra o sale del nodo A. ¿Entra? Entra. ¿Cómo la considero entonces? Positivo. Entonces tengo que sumarla. Más la corriente 2. Okay. Y la corriente 3 entra o sale del nodo A. ¿Sale? Sale. Entonces, ¿qué signo le corresponde? Negativo. Negativo, menos la corriente 3. Ya no hay más, son todas las corrientes que hay. Entonces, la suma de todas estas debe ser igual a 0. Pero resulta que el valor de la corriente 3 sí lo tengo. Entonces voy a sustituir su sigla por su valor. Me queda entonces que menos la corriente 2 más la corriente 3 menos 2 amperes, que es lo que vale la corriente 3, debe de ser igual a 0. Y en este punto encontramos ya la primera ecuación, muchachos. La primera ecuación que nos va a permitir resolver este problema. La ecuación 1. Bien. Tengo tres incógnitas, el voltaje 2, la corriente 2 y la corriente 1. Perdón, es parte de mi dislexia. Dije la corriente 2, escribí la corriente 3. Entonces, y acá dije la corriente 1 y escribí la corriente 2. Ustedes no me dicen nada, muchachos. ¿Dónde andan? Eso sí es de cuerpo presente y de mente presente también aquí. Corriente 1, corriente 2. La corriente 3 con su ya está. Ahora sí, ¿de dónde saco las otras dos ecuaciones, muchachos, para completar tres ecuaciones con poder resolver este problema? Una sugerencia. Sin miedo, sin pena, díganme. Bueno, con miedo, con pena, como sea, pero díganme.
Con la segunda ley de Kirchhoff. Con la segunda ley de Kirchhoff voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff en cada una de las mallas. Entonces, si aplico la segunda ley de Kirchhoff para empezar en la malla 1, nada más, entonces, muchachos, ¿cómo se llama o cómo se expresa esta segunda ley de Kirchhoff? ¿Cómo se expresa matemáticamente la segunda ley de Kirchhoff? ¿Era la suma de sus voltajes es igual a 0? Okay, la forma general, la suma de los voltajes es igual a 0. De forma más específica, la suma de los voltajes de las fuentes menos la suma de las caídas de tensión, es decir, los productos RI, es decir, igual a 0. Esto es más conveniente para que podamos ver de dónde sale cada término que vamos a utilizar aquí. Entonces, ya está. Entonces, vamos a aplicar, para aplicar esta segunda ley de Kirchhoff, pues tenemos que seleccionar un punto de arranque de recorrido de la malla. Vamos a suponer que vamos a recorrer esta malla a partir del punto A. Aquí voy a poner un asterisco para indicar que aquí voy a empezar a recorrer la malla del punto A en dirección que ya propusimos, sentido antihorario. Lo primero que encontramos es la resistencia 1, que está recorrida por esta corriente 1, muchachos. Esto me produce una caída de tensión. Es el producto de esta resistencia por esta corriente. Pero como tenemos aquí coincidencia del sentido de la circulación de la malla y el sentido de la corriente, entonces esto me va a dar una caída positiva. Si hubiera oposición, entonces si hubiera fuera discordante, si fuera contraria a la dirección del recorrido de la corriente, entonces sería negativa, pero en este caso como coincide es positiva. Entonces me queda que es el producto de la resistencia 1 por la corriente 1. Es la primera caída de tensión que encuentro en esta malla. Y después sigo recorriendo hacia la izquierda, voy hacia abajo, encuentro la fuente de voltaje 1. Pero ahí veo que la dirección que tiene la flechita de la fuente es contraria a la dirección en que estoy recorriendo el circuito en mi malla. Entonces, eso afecta el sentido, el signo de este voltaje. ¿Qué pasa ahí cuando hay oposición o contraposición? ¿Alguien se acuerda? ¿Sería menos? Sería menos, sí. Entonces tengo que poner negativo este voltaje 1. Gracias, Santiago. Vamos entonces llego hasta la parte de abajo, doy vuelta a la derecha, encuentro la resistencia 4. Y aquí en la resistencia 4 se produce una caída de tensión debido a esta resistencia y a la corriente que la circula. Pero aquí no la tengo a la vista, pero sí puedo saber cuál es la corriente que circula por esta resistencia 4. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien me puede decir cuál es la corriente que pasa por esta resistencia 4? La 1. La corriente 1, porque la corriente 1 que sale del nodo A tiene que seguir toda esta trayectoria para regresar, para llegar hasta el nodo B. Entonces, aquí también pasa la corriente 1. Y en este caso, estamos recorriendo también la malla en esa misma dirección de la corriente 1. Entonces, la caída de tensión producida por esta resistencia 4 también es positiva, porque tengo que sumar la caída de tensión producida por la resistencia 4 multiplicada por esta misma corriente 1, que es la que circula por ella. Ya está. Llego finalmente al nodo B y ahora voy hacia arriba para llegar al nodo A y cerrar mi malla. Y encuentro el voltaje 2, pero encuentro nuevamente que en el voltaje 2, en la fuente 2, la flecha del incremento de potencial está contraria al sentido en que voy a recorrer la malla. Eso me implica que signo le tengo que poner al voltaje 2. Entonces, ¿qué signo le corresponde al voltaje 2 y voy al contra de su flechita? ¿Menos? Menos, sí, tiene que ser un signo negativo, menos el voltaje 2. Finalmente llego aquí a la resistencia 3, que está recorrida por esta corriente 3, que es de sentido contrario a mi recorrido. Entonces eso me produce una caída de tensión negativa. Nuevamente negativa en negativo de la resistencia 3 por la corriente 3, que es la que circula por esa resistencia 3. Y ya está. Y cuando sumo todo eso me debe dar igual a 0.
que ya llegué al punto A, ya cerré mi malla en el punto A. Pues vamos a ponerle los valores que le corresponden. Aquí, por ejemplo, le vale, en la resistencia 1 vale 1. La corriente 1 no la conozco, simplemente la escribo. Menos el voltaje 1 que sí conozco de 10 volts. Más la resistencia 4 que vale 4 ohms. Por la corriente 1 que no conozco. Menos el voltaje 2 que tampoco conozco. Menos la resistencia 3 que vale 3 ohms. Por la corriente 3 que vale 2 amperes, sabemos su valor. Entonces todo esto es igual a 0. Muchachos, los términos semejantes en esta ecuación de la izquierda, ¿alguien dice cuáles son? Y muchachos, ¿cuáles son los términos semejantes? ¿Alguien lo ve? Pues nadie los ve, aquí ya los resalté. Estos dos están en función de I1. Y tengo 1 de I1 más 4 de I1, ¿cómo me queda? 5i 5 de I1, 5 ohms de I1, muy bien, gracias. Luego menos 10 volts. Menos B2, que no sé cuánto vale. Y acá me queda menos 3 por 2. menos 6. Volts. Vamos a levantar, me dan volts. Entonces esto es igual a 0. Ahora tengo otros que puedo juntar. Estos y estos. Entonces me quedan 5 ohms por I1. Menos 10 menos 6 me da menos 16 volts. Menos B2. Todo esto debe ser igual a 0. Entonces veo que lo que tiene solamente valores de corriente es el primer término. Estos son volts. Y entonces esto lo voy a pasar de este lado del signo igual. Los dos. Entonces me queda que estos 5 ohms por la corriente 1 va a ser igual a este voltaje B2 que era negativo de aquel lado y de este lado se convierte en positivo. Estos 16 volts que eran negativos también se convierten en positivos, más 16 volts. Ya tengo aquí mi ecuación 2. Que voy a poner acá arriba. Voy a reescribir aquí arriba. Una expresión de I1 voy a poner aquí 5 veces I1. 5 ohms por I1. No hay nada en I2, no hay nada en I3. Va a ser igual a B2 por más 16 volts. Más 16 volts. Esa va a ser mi segunda ecuación. Entonces, finalmente, la tercera ecuación, ¿cómo la encuentro? Tercera ecuación. Con la aplicación de la segunda ley, pero con la segunda celda. Bien, Daniel, gracias. Aplico la segunda ley, pero en la segunda malla. Aplico la segunda ley de Kirchhoff en la malla 2. ¿Qué me pasó aquí? En la malla 2. Entonces, pues hacemos eso. Entonces voy a recordar que aquí es la suma de los voltajes de las fuentes. Debe de ser menos, perdón, la suma de las caídas de tensión. Los productos RI debe de ser igual a 0. Y nuevamente vamos a empezar un sentido de recorrido, muchachos. Vamos a empezar otra vez en el punto A. Y vamos a recorrer ahora en sentido horario. Y lo primero que encuentro en ese sentido es la resistencia 2. Pero ahora la corriente 2 que la circula está en contraposición. ¿Qué signo le corresponde? La corriente 2 se contrapone al sentido de circulación de la malla. ¿Qué signo le pongo? Muchachos, solamente hay dos signos, positivo y negativo. Si está contrapuesto, Negativo. negativo. Muy bien, gracias. Negativo menos, entonces el producto de la resistencia 2 con la corriente 2, que es la que la circula,
Voy, llego al punto extremo derecho superior y hacia abajo encuentro la fuente de voltaje 3 de 10 volts, pero veo que la flechita en la fuente de voltaje 3 es contraria, va hacia arriba. Entonces, muchachos, ¿cuál es el signo que le corresponde a este voltaje 3? Negativo. Negativo también, entonces son menos 10 volts por esta contraposición. Luego llego hasta la parte inferior derecha y voy hacia la izquierda para encontrar la resistencia 5. La resistencia 5 debe estar recorrida por una corriente. ¿Cuál es la corriente que pasa por la resistencia 5? ¿Alguien la ve? Muchachos, ¿alguien ve cuál es la corriente que pasa por la resistencia 5? La 2, Exactamente, es la misma 2. Esta misma, no hay otra parte por donde pueda pasar la corriente 2 más que por aquí mismo, pero aquí tiene esta dirección. Y entonces, ahora esta corriente 2 está contrapuesta a la dirección en que estoy recorriendo. Entonces, ¿cómo es esta caída de tensión producida en esta resistencia 5? Otra vez, negativa. negativa, es el producto de la resistencia 5 por la corriente 2, que también pasa por ahí. Bien, llegamos ya al nodo B, vamos hacia arriba, encontramos la fuente de voltaje 2. Otra vez estamos encontrando su flecha contraria a la dirección que estamos recorriendo la malla. Entonces, ¿cómo consideramos ese voltaje 2? También negativo. Negativo, muy bien, menos B2. Y finalmente llegamos a la resistencia 3, donde pasa la corriente 3 de 2 amperes, pero otra vez tenemos sentido contrario de la corriente 3 conforme vamos recorriendo la malla. Nuevamente le corresponde un signo negativo, menos la resistencia 3 por la corriente 3. Y con eso ya llegamos de nueva cuenta al punto A. Sumando todo eso debe ser igual a 0. Voy a ponerle sus valores. Menos 2 ohms, que es la corriente 2. Menos 10 volts. Menos 5 ohms, que son el valor de la resistencia 3 por la corriente 2, que tampoco conozco todavía. Menos el voltaje 2, que no conozco. Menos la resistencia 3 de 3 ohms por la corriente 3 de 2 amperes. Debe ser igual a 0. Vamos a reducir los términos semejantes. Nuevamente, muchachos, tengo aquí I2 y tengo aquí también I2. Menos 2 y menos 5. ¿Cuánto me queda? Menos Menos. ¿Cuánto? Menos 7. 7. Menos 5, menos 2, menos 7 y 2. Ahora, menos 10 volts. Menos B2. Y acá tengo menos 3 por 2. Me quedan menos 6 volts. Esto va a ser igual a 0. Otra vez tengo aquí 10 volts. Menos 10 más bien. Y menos 6. Los puedo juntar. Menos 7 y 2. Menos 10 menos 6. Menos 16 volts. Y menos B2 que no conozco. Va a ser igual a 0. Entonces vamos a dejar solamente lo que está en función de las corrientes del lado izquierdo y vamos a pasar lo demás del lado derecho. Entonces tengo que pasar estos dos para acá. Este y este. Entonces, ¿cuándo me queda que menos 7 y 2 es igual a qué? Voltaje y todo. Ajá. Más 16 volts. Gracias. Voltaje 2 más 16 volts. Los dos cambiaron de signo. Se fueron del lado derecho al signo igual y cambiaron de signo y quedó así. Menos 7 y 2. Bueno, el voltaje 2 más 16 volts. Entonces voy a reescribir esta ecuación aquí. Menos 7 y 2. No hay nada de 1 ni 3. Y esto va a ser igual a B2 más 16 volts. Con eso establecimos nuestra tercera ecuación, muchachos. Ya estamos, de hecho, listos para resolver este sistema de ecuaciones.
de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y poder resolver este problema. ¿Alguna idea cómo lo podemos hacer para resolver estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Si no hay idea, pueden decir, no hay idea, está bien. ¿No? ¿No hay idea? ¿Cómo dijo, maestro? Vamos a ver, tenemos ya 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 3 cosas que no conocemos es I1, I2 y B2. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Y encontrar los valores de I1 e I2 y de B2 también. ¿Cómo podemos resolverlo? Ley de Kroner. ¿Era por el método de determinantes? Eso puede ser una opción y es muy buena para cuando no conocemos todos los valores de corrientes, porque ahí sí no va a haber de otra, pues. Pero aquí sí tenemos otras opciones. ¿Qué otras opciones conocemos para resolver este sistema de ecuaciones? ¿Qué otras formas se acuerdan? ¿Qué otros métodos podemos usar? ¿Cómo se llaman? La de menos. También creo que está el método por sustitución. Sustitución es otra forma, sí. ¿Qué otra más tenemos? ¿Qué otros elementos más? ¿Se acuerdan qué otras cosas usamos para resolver ecuaciones? No te escuché, Daniel, perdón, se perdió. Suma y resta? ¿Suma y resta dijeron por ahí? Sí, podemos usar suma y resta, multiplicación y sustitución, todo. De hecho, tenemos que usar todo. Yo pregunto, muchachos, observen bien las ecuaciones. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, con las ecuaciones 2 y 3 para poderlas reducir y hacer algo más simple entre ellas dos? No te escuchamos, Daniel, si lo repites. sumarlas, Sumarlas o restarlas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Sumarlas o restarlas? Bien, voy a salir tantito de la presentación para adecuarla y vamos a otra lámina en la que podamos voy a dejar de compartir momentáneamente. Bien, voy a volver a compartir la presentación, muchachos. Ya hice, adecué ahí la hoja para poderlas tener más limpia la hoja y poder resolver estas ecuaciones. Ya tengo aquí las 3 ecuaciones que encontramos hasta hace un minuto. Lo único que hace falta es resolver el sistema de ecuaciones. Y les decía, aquí podemos ver de alguna manera que al menos los términos después del signo igual se parecen mucho en estas 2 primeras ecuaciones. Entonces eso me da pauta a que yo pueda decir que puedo eliminar de alguna manera este término si hago alguna operación entre estas 2 ecuaciones. ¿Qué tengo que hacer entre la ecuación 2 y 3 para poder eliminar los términos que están después del signo igual? ¿Alguien me puede decir? Repito la pregunta. ¿Qué puedo hacer entre las ecuaciones 2 y 3 para eliminar lo que está del lado derecho del signo igual? ¿Qué hago? Igual y si nos dices algo, pero no te escuchamos, Daniel, no se escucha nada.
Nuevamente aquí tengo esto, B2 más 16. ¿Qué puedo hacer entre estas dos cantidades para eliminar lo que está del lado derecho? Nos dicen en el chat. Restarlos, perfecto, gracias. Sí, no te escuchábamos, pero así sí, vamos a restarlos efectivamente. Entonces, si restamos estas dos ecuaciones, sin ningún problema podemos eliminar esto. Vamos a ver que si tenemos 5 ohms por I1 menos nada aquí abajo, me queda otra vez 5 ohms por I1. No pasa nada, se queda así. 5 ohms de I1. Y luego, menos por menos, muchachos, más. Bueno, si tengo nada aquí arriba y menos por menos más, sumo 7 y 2, entonces me queda más 7 y 2. Y ahora si tengo arriba B2 y le resto B2, ¿cuánto me queda? 0. 0. Si tengo arriba 16 volts y le resto 16 volts, ¿cuánto me queda? 0. Entonces tengo que esta ecuación ya la reduje un poquito. Ya en vez de tener 3 términos, tiene 2. Me dice que 5 veces o 5 ohms por I1 más 7, también son ohms por I2, es igual a 0. Entonces, ya de aquí puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer de aquí, de esta ecuación? ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer ahora es despejar una de las variables. ¿Cuál quieren que despejemos? ¿I1 o I2? Es indistinto. Es cuestión de decisión nada más. Y Y dos, 1. I2 y 1. ¿Alguien que desempate? y uno. Bueno, ok, ya nos dijo Daniel I1. Entonces vamos a despejar I1. Voy a pasar esto para acá. Me queda que 5 ohms de I1 sea igual a 7 ohms. ¿No es cierto? Pasa negativo a menos 7 ohms de I2. Y entonces, si acabo de despejar I1, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué le hago a los 5 ohms que están aquí? ¿Los paso cómo? ¿Cómo pasan esos 5 ohms? Dividiendo. No, estaban multiplicando allá arriba, entonces pasan acá dividiendo. Entonces aquí tengo 5 ohms. Y entonces, pues los ohms se van a eliminar. Y menos 7 entre 5, ¿cuánto me va a dar? Menos 7 entre 5. Menos 1.4. Una calculadora. 1.4. 1.4, gracias. 1.4 de I2. Ya tengo aquí el valor de la corriente 2, de la corriente 1 en función de la corriente 2. ¿Qué seguiría? ¿Con qué podría seguir, muchachos, para ir resolviendo esto? ¿Una idea? Ok. Voy a sustituir en 1. Como ya sé cuánto vale la corriente 1, voy a sustituirla en 1. Me dice que es menos la corriente 1. Y la corriente 1 la acabo de encontrar que vale menos 1.4 veces la corriente 2. Esa fue la corriente 1. Y luego la corriente 2 la sumo más la corriente 2. Bueno, con esto tocaría. Menos 2 amperes, que es lo que vale la corriente 3. Y todo esto me debe dar igual a 0. Muchachos, menos por menos, más 1.4 de la corriente 2, más la corriente 2, menos 2 amperes, es igual a 0. Si me doy cuenta, en este punto ya tengo solamente una incógnita, que es la corriente 2. ¿Qué le hago a estos dos? Menos 1.4 más 1 más I2, ¿cuánto me da? 1.4 de I2 más una vez I2, ¿cuánto me da? Chat me dice 1.4. Sí, eso fue antes. Ahorita 1.4 más I2, 1.4 de I2 más I2. ¿No? 2.4. 0.4, las dos son positivas, chíquenle. 1.4 más 1, 2.4 de I2. 2.4
2.4 de I2 menos 2 amperes. Eso va a ser igual a 0. Y de aquí ya puedo despejar para encontrar el valor de I2. 2.4 de I2. Paso estos 2 amperes para acá. ¿Cómo me quedan? Positivos. Y entonces esta corriente 2, si la despejo, muchachos, ¿cómo la encuentro? ¿A qué va a ser igual esta corriente 2? 2 amperes, ¿qué le hago al 2.4 del otro lado? ¿Cómo pasa de este lado? Dividiendo. Negativo. No, dividiendo, está aquí multiplicando. Si estuviera sumando pasaría negativo, pero está multiplicando. Entonces tengo que pasarlo dividiendo. 4. ¿Cuánto me da 2 entre 2.4? 0.8333. 8333, ok, 0.833. Vamos a dejarlo en 3 decimales, 0.833 amperes. Y esta es la corriente 2. Ya encontré la corriente 2. Ya conocí la corriente 3. Ahora solo me falta conocer la corriente 1. ¿Cómo calculo la corriente 1? ¿Qué es igual a la corriente 1? ¿Qué hago para hacer eso? ¿Sí, alguna idea? Voy a sustituir I2 a ver si con eso en esta ecuación, porque me dice que I1 es exactamente igual a menos 1.4 por I2, menos 1.4 por I2, que acabamos de calcular en 0.833 amperes. ¿Y cuánto me da esto? 1.4 por 833. ¿Qué? Eh, 1662. Correcto. ¿1 qué? 16. 1.1662. 16, vamos a dejarlo en 16.6 para dejarlo en 3 decimales igual. La respuesta es mucha, ok. Pero efectivamente es menos, ¿no? Menos. Porque era menos 1.4 por puntos. Ya está. Entonces ya tengo, muchachos, los dos voltajes. Vamos a, digo, las dos corrientes, la corriente 1 y la corriente 2. Podríamos verificar que efectivamente están bien los valores y sustituimos en la ecuación. Si sustituimos en la ecuación 1, en la ecuación 1, vamos a ver que esto nos debería dar 0, es decir, menos la corriente 1 que da menos 1.166, 1.166 amperes, más la corriente 2 que calculamos en 0.833. Menos 2 amperes, que es la corriente 3, debe ser igual a 0. Si es cierto, menos por menos más, me da 1.166 amperes más 0.833 amperes menos 2 amperes, debe ser igual a 0. Entonces, ¿cuánto es 1.166 más 0.833? Punto 299 amperes menos 2 amperes. Eso debe ser igual a 0. No es igual a 0, es aproximadamente igual a 0.001. Esto también es aproximadamente igual a 0. Entonces están bien las corrientes. Lo único que restaría, muchachos, es calcular el voltaje. ¿Qué puedo hacer para calcular el voltaje 2? ¿Alguna idea?
Sustituir la intensidad 1 en la ecuación 2 y ya nada más despejar el voltaje 2. Así es, muy bien, gracias. Sustituir en la ecuación, sustituyo, aquí no dejé espacio, pero bueno, si sustituyo I1 en 2, por ejemplo, I1 en la ecuación 2, puedo encontrar el voltaje 2. Me queda que 5 ohms por I1. En este caso I1 dijimos que vale menos 1.166 amperes. Debe ser igual a B2 más 16, ¿no? B2 más 16 volts. Entonces, muchachos, díganme cuánto es 1.166 por 5. Son 5.1680, 5.83. Sí, profe. 5.83 volts negativos. Debe ser igual a B2 más 16 volts. Voy a pasar estos 16 volts para acá para que me quede solito B2. Y B2 va a ser entonces igual a menos 5.83 volts menos 16 volts. Esto me dice que B2 va a ser igual a menos 21.83 volts. Ya está, ya tengo ahí los 3 resultados que tenía que encontrar en este problema, muchachos. Con eso termino el problema. Muchachos, déjenme su participación en el chat, nos queda un minutito escaso. Me voy a reconectar, muchachos. Tengo algunas solicitudes para revisar los problemas de eficiencia. Si alguien quiere reconectarse, ahí lo espero. Y si no, pues gracias por su asistencia, muchachos. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos en el examen el día lunes. El que guste conectarse de nuevo, vamos a dar unos minutos para revisar los problemas de eficiencia, que hay dudas. ¿Vale? Profe, Sí. ya puse el link en la presentación. Pues ya ahorita se los compartimos ahí en Classroom para que lo puedan visualizar tu video y yo lo reviso en su momento. Porque no tenemos tiempo, Santiago, gracias. Lo reviso y se los pongo en el chat para compartirlo a los compañeros. Sí, profe. ¿Vale? Si alguien más quiere acompañarnos, me reconecto unos minutos para ver unas dudas.